buenos días, amigas y amigos. Esto es Despertar de Conciencias. En esta ocasión vamos a hablar de un tema maravilloso, que es el poder de la oración. La oración, el lenguaje del alma, el puente hacia lo sagrado. Descubre el poder de orar en una vida consciente. En un mundo hiperconectado, pero espiritualmente desconectado, la oración no solo es un acto religioso, es una reconexión profunda con nosotros mismos, con el propósito de conectarnos con lo divino. Desde las sinagogas hasta los templos, desde los monasterios hasta los cuartos solitarios de millones de personas en el mundo, la humanidad ha buscado desde siempre un lenguaje para hablar con lo sagrado. Y existen tres grandes formas de comunicarse con lo divino: la meditación, la contemplación y la oración. Son las tres disciplinas. Hoy hablaremos de esta última, la oración, como puente, como susurro del alma, como acto de amor y rendición. ¿Qué es la oración? La oración es mucho más que recitar palabras, no es rezar, es un diálogo íntimo con el alma y lo divino, una forma de expresar gratitud, pedir guía, liberar cargas o simplemente acompañarse en silencio. Puede ser súplica, afirmación, alabanza o rendición. Puede ser una voz alta o en silencio, un profundo pensamiento que puede durar segundos o convertirse en una forma de vida. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y hoy, para hablar de este tema, tenemos un invitado especial, un amigo, compañero de mil batallas, licenciado Abraham Pinto. Abraham, buenos días. Buenos días, un gusto ver. Hoy tenemos un tema vital para los cristianos. Un tema vital para los seres humanos. Para los seres humanos. No nada más para los cristianos. Porque hoy queremos compartir con nuestro público cuál es el verdadero poder de la oración, pero cuál es la diferencia entre rezar y orar. Porque luego confundimos la magnesia con la gimnasia. Sí. Rezar es repetir palabras de otros. Orar es una comunicación directa desde lo más íntimo de tu corazón con Dios. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a orar, en la Biblia, Jesús nos enseña a orar. Y Jesús dijo: no hagáis como los hipócritas. Sí. Fue muy duro con sus palabras, sí. Se escucha muy fuerte, pero sí, es cierto. Así es que, señores, lo dijo Jesús. Dice: no hagáis como los hipócritas, que rezan en voz alta y piensan que por su palabrería Dios los va a escuchar. Cuando quieras orar, Jesús nos dice, vete a tu aposento. Es correcto. Y cierra la puerta. O sea, ¿qué nos quiso decir Jesús? Deja el exhibicionismo. Si bien las oraciones comunitarias son muy bonitas, la oración en familia, la oración en las iglesias, pero la verdadera comunicación, la verdadera conexión con Dios es en la intimidad de tu corazón. Totalmente. Y por eso Jesús dijo: vete solito, vete a tu aposento, cierra la puerta y dobla tus rodillas e inicia así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Es oración que todo mundo sabemos, que desde niños nos enseñan, que es el Padre nuestro. Es en la forma correcta de orar, porque la
oración es una conexión. Es como hoy por hoy que se usa mucho el conectarse con el Wi-Fi, ¿no? Entonces, ¿cómo nos conectamos con esa divinidad? Únicamente logramos esa conexión a través de la oración, no del rezo, ¿no? Porque con el rezo, como es algo que ya memorizamos, por ejemplo, cuando se reza, no digo que el rezo sea malo, señores, no vayan a interpretar, pero cuando ya memorizamos algo, estamos así, ya en automático, estás pensando en otras cosas. Sí, es correcto. Y cuando tú tienes un diálogo interno, desde lo más profundo de tu corazón, cuando conectas tu alma con Dios, no puedes estar pensando en otras cosas porque estás dialogando con Dios. Es correcto. Sí, de hecho, el Padre Nuestro, por ejemplo, es la pauta. Jesús nos deja la pauta para que nosotros tengamos esa interpretación. Hay 7 virtudes del Padre Nuestro. La primera, que es la más sublime, es la que Jesús no excluye la paternidad de Dios. Al contrario, Él viene a presentar la paternidad de Dios y dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre Nuestro. No digo Padre mío, ¿no? Es correcto. Padre Nuestro. Así que número 1 nos presenta en esta virtud que la paternidad de Dios es para todos. Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo para morir por nosotros. Y si aceptamos a Jesús, tenemos esa virtud de tener al Padre como nuestro Padre. Así que de repente tener esas repeticiones nos distraen completamente de la esencia de la verdadera oración, del verdadero sentido. Dijiste algo que es muy importante. La mente de Dios es mente comunitaria. La mente del oponente del adversario. O adversario, o Satanás, como le dicen las religiones, es egoísta. Totalmente. Él es yo. Pero todo lo que nos enseñó Jesús era comunitario. Si tú te das cuenta, Él está englobando todo, habla en plural. Nos dice que lo hagamos nosotros solos, pero hablando en plural, hablando también, orando por nuestros hijos, orando por nuestros hermanos, nuestros padres, por nuestra comunidad, por nuestra patria, por nuestro municipio, porque es muy importante cuando cambia nuestra mentalidad egoísta a una mentalidad comunitaria. Si te das cuenta, el Padre Nuestro es 100% comunitario, es el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando dice perdona nuestras, habla de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está hablando en plural. En plural. Es correcto. Por eso siempre que oramos, si queremos que nuestra oración sea efectiva, yo les quiero compartir las cosas que a mí me han transformado la vida y cómo Dios me ha sustentado en todo, porque siempre mi oración es comunitaria. Un ejemplo, si yo tengo un dolor, una hipótesis, un dolor en una rodilla, siempre digo, Padre, te doy las gracias, Señor, por sanar mi rodilla. Te bendigo y te doy las gracias por sanar a todos aquellos enfermos que están padeciendo alguna enfermedad en los hospitales o en sus casas. Ten misericordia de ellos. Y fíjate que esa oración me ha dado mucho más resultado que cuando hago la oración pidiendo para mí. Porque pides para ti, pero también pide para todo. Como en el programa pasado, que puse el ejemplo, si pido una casa para mí, también tengo que pedirle a Dios, también ten misericordia y provéeles de casa a todos aquellos que les hace falta una casa. Cuando empezamos a cambiar nuestra mente individual a una mente comunitaria, es cuando empezamos a conectarnos con todo. Porque Dios Dios y su creación son uno. Todos somos Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, todos. Toda la creación de Dios, una planta, un animal, todo es parte de la creación de Dios. Por eso, todo. La Biblia dice en el último salmo, en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que camina, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida, alabe al Señor. Por lo tanto, somos una planta, un animal, un árbol, la naturaleza, los animales, y nosotros somos hijos de un mismo Padre. ¿Estás de acuerdo con eso? Es correcto. De hecho, en la creación vemos esta esencia, ¿no?
Dios crea precisamente todo lo que conocemos, que tiene vida, ¿no? Incluso hasta las mismas piedras. Jesús dijo, ¿no? Si ellos no testifican, las piedras van a hablar. Es decir, hasta las piedras. O sea, hay estudios científicos donde le ponen micrófonos a las piedras y las piedras producen un tipo de sonido. Es que todo lo creado Sí. tiene conciencia, pero la evolución de su conciencia, una piedra tiene conciencia mínima. Por eso es que nosotros somos lo más evolucionado de la creación. Por eso, y tan evolucionados que nos dio Dios el poder de libre albedrío, cosa que no tiene una planta. Pero es muy importante que entendamos que si tú maltratas a un animal, que si tú maltratas a la creación, que si tú destruyes, estás destruyendo la creación de Dios. Ejemplo con lo de las plantas. Si una planta no está cimentada en tierra, se va a morir. De la misma manera, o cualquier ser humano que no tiene conexión con Dios, se puede morir. O sea, por eso alguien dijo en alguna ocasión, ¿no? Vivimos en una generación de zombies. Mucha gente que parece que está viva, pero en realidad en el interior está muerta, porque les hace falta esa conexión con lo divino. Pero la Biblia nos da el ABC de todo. La Biblia es el manual del ser humano. Un día vamos a hacer un programa de lo que es la Biblia. Es el manual del ser humano. Así es. Entonces, y en la Biblia está el teléfono de Dios, ¿no? Así es. ¿Cuál es el teléfono de Dios? ¿En qué parte de la Biblia está? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es la forma. Entonces, amigas, amigos, ya saben, Dios tiene un teléfono que en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa de Dios, porque además Dios tiene 365 promesas en la Biblia, tiene una promesa para cada día. Es correcto. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Para que mienta. Perdón. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ándale, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Creo que es en Gálatas, si no estoy mal. Está en Números capítulo 23. Entonces, Dios dijo y lo cumple. Es correcto. Entonces, por lo tanto, debemos estar conscientes que tenemos un Dios todopoderoso. Sí, y que está abierto a que nosotros nos comuniquemos con Él. Él está en todo momento, en toda la historia de la Biblia, la intención de Dios es acercarse. Ahora, la esencia de la creación, Dios se comunicaba con el hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Por eso es que en Romanos dice, ¿no? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado vino a traer esa separación. Ahora, a través de Jesucristo, nosotros tenemos precisamente esa conexión con Dios. Esa conexión que se perdió, que teníamos en el huerto, ahora la tenemos a través de Jesús. Por eso cuando oramos, y oramos con el parámetro del Padre Nuestro, ¿no? Tenemos esa libertad. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice que nos acerquemos confiadamente. Cuando tenemos esa confianza podemos alcanzar, ser escuchados por Dios y recibir lo que pidamos. Así es. Por eso Jesús dijo, ¿no? ¿Acaso si vuestros hijos te piden pan, vosotros les daréis una piedra? O sea, ¿acaso si te piden pescado, vosotros les daréis una serpiente? Si nosotros, siendo malos, dais buenas cosas a sus hijos, así es vuestro Padre que está en los cielos. Es correcto. Que tiene todas las riquezas para todos aquellos que las pidan, porque dices, si lo pedimos, pero ahora también la Biblia dice algo. Si pides y pides y no se te da, es porque no sabes pedir. Es porque pides mal. Es porque pides mal. Sí. Porque pides para tus deleites. Sí, ahí yo creo que podemos puntualizar el hecho de que muchas veces pedimos, como bien has enseñado, ¿no? Desde el egoísmo, ¿no? Desde el yo-yo, ¿no? Pero por esa razón mucha gente no recibe, porque está pidiendo desde el egoísmo. Dame a mí, yo quiero tener. Vamos a darles un ejemplo, ¿te parece? Sí, claro. Por eso es que la Biblia en el libro de Santiago dice, si pides y pides y no se te da es porque no sabes pedir, porque pides para tus deleites. Vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, yo quiero un auto. Entonces,
¿Lo necesitas realmente o quieres para presumir? Entonces, si lo necesitas, Dios sabe de esa necesidad y tú le vas a manifestar esa necesidad a Dios y Dios te va a proveer el auto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero si tú quieres un auto para presumirle a los demás y fanfarronear que tienes un auto, ese auto nunca te lo va a dar Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. Eso es lo que dice la Biblia, que porque no sabes pedir, porque pides para tus deleites. Pero si tú pides para bendición tuya y de tu familia, es válido. Luego hay religiones que manifiestan la pobreza y la miseria como una vida para todos aquellos que aman a Dios. Es una gran mentira. Dios quiere que vivamos con dignidad, porque si nosotros como padres queremos, tú no quieres lo mejor para tus hijos. Claro. ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos sean pobres o quieres que sean exitosos y ricos? No, yo quiero que mis hijos sean totalmente exitosos. Y ricos. Claro. Porque la riqueza no nada más es el dinero. La riqueza es sabiduría, es salud. La riqueza tiene muchas otras cosas. Por eso, que no tengan miedo a pedir riquezas. Porque además la Biblia lo dice. Que a todos sus hijos Dios los llenará de riquezas y gloria. Entonces, no tengamos miedo a pedir. Sí. No tengamos miedo a pedir, pero sepamos pedirlo correctamente. Pidámoslo en oración para nuestra bendición y bendición de nuestra casa, bendición de nuestra comunidad. Por ejemplo, si vamos a poner una empresa, que esa empresa genere fuentes de empleo y genere recursos económicos para el desarrollo de nuestro país, pero tenemos que pagarle lo justo a nuestros colaboradores. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que ser congruentes y esa empresa fundarla en la ética. Si está fundada en la ética, Dios la va a prosperar. Dios la va a bendecir. Pero si no le pagas correctamente, si te transas al fisco, si te transas a las personas, porque luego en México tenemos esa conducta de que queremos jodernos al prójimo. Sí. Entonces, cuando nuestra intención es mala, cuando nuestra intención es querer perjudicar al prójimo, Dios no está presente en la ecuación. ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo. Por eso es que es muy importante aprender a orar correctamente. Ahora vamos a compartirles, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, no a lo que Abraham y Greg creen. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Te parece, Abraham, si les compartimos cómo oraba los grandes personajes de la Biblia? Los tipos de oración y el poder. Está la oración religiosa, o sea, presente en las grandes tradiciones espirituales, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo y entre otras muchas religiones. Toma la forma de rezos, salmos, mantras, letanías o rituales. Su propósito es fortalecer la fe, ofrecer consuelo y conectar con el Creador. Como ya hablamos del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, que está en Mateo 6:9. Y dice también perseverar en oración, velando y dando gracias. Por eso es muy importante que ahorita vamos a tocar ese tema, la oración científica. En la oración científica se populariza por autores como Emmett Fox o Ernest Holm, que esta oración no es parte de la carencia, sino de la certeza. Afirma y cree como si ya fuera una realidad. Visualiza, crees y recibes. Así de fácil. Porque la misma Biblia lo dice. Incluye decretos, visualizaciones, afirmaciones, lenguaje creativo, recordando que el poder de la palabra crea tu mundo interior y tu realidad exterior. Por tanto, dice la Biblia, os ruego que todo lo que pidáis en oración, creed que ya habéis recibido y os será concedido, dice en Marcos 11:24. ¿Cómo ves, mi querido Abraham? Entonces, por eso cuando dicen que la oración científica, eso de los decretos, es de los metafísicos, no, señores, está en la Biblia.
lo acabamos de leer. Sí. Dice que si lo crees, y si lo creas, dad gracias, como si ya lo hubieras recibido, dice la Biblia. Entonces la oración científica es esa, en la que lo crees, lo creas, y al creerlo a través de la fe, lo agradeces. Sí, mira, yo quisiera compartir precisamente un ejemplo en Primera de Crónicas capítulo 4, del verso 9 en adelante. Hay un ejemplo de una oración sencilla, porque a veces la gente también se complica, ¿no? Decir, yo voy a orar y cómo tengo que hacer, y buscan hasta manuales y libros de cómo orar, ¿no? Pero había un personaje en Primera de Crónicas, dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes. Esa es la parte esencial de esta oración, ¿no? De algo tan sencillo, pero que él declaró y creyó. E invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y la respuesta fue así de contundente, y le otorgó Dios lo que pidió. Pero si Jesús lo dijo, pide y se os dará. Correcto. Toca, Se abrirá. y se abrirá. Pero tienes que creerlo. Entonces muchas veces dudamos del poder de Dios porque creemos en un Dios lejano, en un Dios que vive en el cielo. Dios está dentro de ti. Dios está dentro de cada uno de nosotros, y por eso nosotros debemos de activar nuestro Cristo interior, nuestra luz interior que está en nuestra alma, para conectar con la divinidad. Entonces, recuerden, la oración religiosa es oración clásica, donde pides y pides y pides y pides, y le dices a Dios y le expones a Dios los motivos. La oración científica es donde ya pediste, lo creíste y empiezas a agradecerlo. Empiezas a agradecerlo, y dice la Biblia que si pides, se os dará. Pero también la Biblia dice que no ves, dice, Dios sabe de las necesidades que tienes. Aún no ha subido la palabra a tu boca y Él las conoce. Dios da, pero hay que manifestarlas, Sí, claro. y hay que ser claro con Él. Entonces, por eso es que Jesús dijo, entonces, ¿no ves las aves del campo, que ni siembran ni ciegan, y Dios las vistió con los mejores ropajes? ¿No ves los lirios del campo, que ni siembran ni ciegan, y Dios les ha dado la belleza, que ni Salomón en su esplendor se vistió como ellos? ¿Y que acaso vosotros no sois más que las aves? ¿No sois más que los lirios? Vosotros sois hijos de Dios. Por tanto, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Porque cuando tú buscas el reino de Dios y buscas ser un hombre justo, cuando practicas la ética, las cosas Dios te las va a dar, porque es un derecho divino. Es muy importante que sepa nuestra audiencia que nosotros, como hijos de Dios, tenemos el derecho divino, siempre y cuando actuemos con ética, que todo lo que hagamos, lo hagamos, que tratemos a los seres humanos, a nuestros semejantes, como si fuéramos nosotros, y que todo lo hagamos con justicia y con ética. Si todo lo hacemos con justicia y con ética, tenemos el derecho divino y la certidumbre que Dios va a atender nuestra oración. Es correcto. De hecho, el reino de Dios, como decían en un programa anterior, está compuesto de 3 virtudes: justicia, paz y gozo. Buscar primeramente el reino de Dios es hacer todo lo justo, todo lo que te produzca paz, y que tú produzcas paz, pero que también lo hagas con alegría, porque el gozo es la alegría, hacerlo con esa convicción de que Dios está en control de tu vida, y que puedes hacerlo con esa facultad divina que Dios te da. Entonces, tenemos como hijos el derecho de ejercer ese poder que tenemos de nuestro derecho divino. Y si ejercemos el derecho divino, si tenemos la suficiente convicción como David, hay un salmo que me encanta de David que dice: Señor, júzgame conforme a mi justicia, conforme a los deseos de mi corazón.
Entonces, cuando tú tienes la convicción, yo digo, tienes los pantalones de postrarte delante de Dios, Señor, dame lo que yo crea que me merezco. Trátame como yo trato a los demás. Entonces, es cuando sabemos que Dios va a actuar. Porque muchas veces queremos, pues, Señor, a mí trátame bien y a mí que me vaya bien. Si sabes que yo tengo una canción que se llama No Basta Rezar. Porque la gente, hasta los delincuentes rezan, Sí. rezan para asaltar, rezan para Sí. matar. Sí, sí. Entonces, de hecho, mi canción dice, rezan los secuestradores, los rateros para robar, también reza el asesino para salir a matar. Señor, dame protección, nada me puede pasar. Se llama No Basta Rezar. Entonces, porque realmente no basta rezar, basta, necesitamos ser personas justas, personas que vivan en el equilibrio de la justicia y de la ética para que podamos reclamar lo que por derecho divino nos corresponde. ¿Estás de acuerdo con De él? acuerdo, sí. Y bueno, por último queremos compartirles cómo oraban los grandes personajes de la Biblia. Vamos a ver cómo oraba Abraham, que fue el patriarca, ¿no? Dice la Biblia que Abraham, a donde quiera que llegaba, levantaba un altar al Señor. A donde quiera que iba, levantaba un altar al Señor y se postraba. ¿Cómo oraba Moisés? Dice la Biblia que Moisés siempre que oraba, levantaba los brazos al cielo y se postraba de rodillas. El mismísimo Salomón, que ha sido el hombre más sabio y rico de la tierra, no ha habido otro. Dice la Biblia en el libro de Reyes que cuando Salomón bendijo el templo, dice, dobló sus rodillas delante del altar de Jehová, levantó sus brazos al cielo y empezó a decir, y ahí está la oración de Salomón. Entonces, porque hoy por hoy ya en algunas congregaciones y en algunas religiones te enseñan que ya la oración es como cualquier cosa. Ahora ya la gente ora parado, ora sentado, ya acostado. No, la oración correcta es en señal de rendición. Tienes que doblar tus rodillas, como oraba el mismísimo Jesús. Él se apartaba y también se postraba delante. O sea, es correcto, siempre de rodillas y con las manos levantadas, porque es la señal de rendición, porque luego nos han enseñado con las manos juntas en el pecho. No, la Biblia dice que es doblando nuestras rodillas y levantando nuestros brazos al cielo. Porque esa es la señal de rendición, significa que estamos rendidos delante de Dios. Es como cuando la policía detiene a un maleante, que le dice, ríndase. Entonces, de rodillas y con las manos arriba. Porque esa es la señal de rendición. Eso es lo que la Biblia dice de cómo se debe de orar correctamente. Y otra de los tips que les vamos a compartir a nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y de la televisión, es cómo enseñarte a orar. Porque ya ves, tú hay veces que comentabas hace rato, mucha gente no sabe cómo. Yo les voy a dar el tip que a mí me ha dado grandes resultados para aprender a orar. La Biblia tiene 150 salmos, de los cuales 125 los escribió David. Y realmente son oraciones. Y por lo regular, los cristianos oramos en voz alta, porque así oran los judíos también. Es una enseñanza. También se puede orar en secreto, pero puedes orar en voz alta. Entonces, yo llevo más de 30 años, Abraham. Todos los días hago 3 salmos. Porque en los salmos hay salmos para cuando estás contento, salmos para cuando estás triste, salmos para alabar, salmos para dar gracias, salmos para llorar cuando estás destruido, porque todo se vale, ¿no? Sí. Es muy importante, porque luego la gente dice, no, pues es que me siento mal y no puedo. No, al contrario, derrúmbate delante del Señor.
Porque la Biblia dice, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, denme a mí su carga. ¿Ah? Que yo los haré descansar. Que yo los haré descansar. Entonces, cuando quieras llorar delante de Dios, llora, revuélcate. Pero también cuando estés contento, ve y alaba al Señor. Entonces, dale las gracias. Por eso los salmos es una riqueza. Porque en los salmos, ahí dice salmo para alabar, salmo para cuando estás triste, salmo para cuando estás en guerra, porque también se vale, dice salmo de guerra, salmo para cuando estás enfermo, salmo para dar gracias por la victoria, salmo para darle gracias a Dios porque te salvó de una enfermedad, salmo para darle gracias a Dios por tu familia. Entonces yo empecé a hacer esa costumbre de leer 3 salmos diarios, y al paso de los 10, 15, 20 años, ya cuando oro, ya mi memoria celular fluye y agarra extractos de un salmo, agarra extractos del otro y fluye. Entonces es un tip, un consejo que le damos a nuestro público, los que quieran enseñarse a orar, empiecen a leer los salmos. Es correcto. Diariamente acostumbren a leer los salmos. Yo llegaba desde el 1 hasta el 150 y luego los volví a empezar y los volví a empezar y los volví a empezar. Así esa costumbre la he tenido y la sigo practicando desde hace 30 años, Abraham. ¿Qué otro tip le puedes dar a nuestros radioescuchas? Bueno, yo quiero nada más puntualizar que la oración es, decía Greg hace un momento, ¿no? Es la conexión. Hoy los teléfonos celulares, si no tienen conexión, por muy bueno que sea tu teléfono, si por muy buena tecnología que tenga, si no tiene conexión, simplemente es un pisapapel, ¿no? Así que la oración es vital para tener comunión con Dios, es la conexión con Dios. Y así como hace un momento leía en 1 de Crónicas capítulo 4, la oración de Jabes fue muy sencilla, ¿no? La oración que Jesús nos deja es una oración profunda para poder nosotros puntualizar cada una de las virtudes de esta oración y poder tener una oración más fluida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Estas 7 virtudes nos dan un parámetro de tener una oración fluida, pero es mantener esa comunión, esa conexión. Jesús oraba de tal modo que había momentos importantes donde los discípulos tenían que pasar del otro lado y Jesús decía, vayan para allá, yo tengo que subir y orar, apartarme para orar, pero hay que hacerlo también de forma correcta. Por eso empezamos diciendo en este programa que es muy importante tomar la consideración que la Biblia dice, ¿no? De cerrar la puerta, de estar en un lugar apartado para orar. A veces es importante, en mi caso con los niños, a veces es importante como dejarlos en un momento aparte para que mi esposa y yo podamos orar o esperar que se duerma. Pero es muy importante, está la oración familiar, ¿sí? Y está la oración como pareja y la oración individual. Sí. Y las 3 las tienes que hacer. Sí, claro. No decir, ya oré con la familia, ya. No, sí. Es muy importante eso. Pero además, vamos a compartirle, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces se debe orar en el día? Pues bueno, Daniel hacía 3 veces al día la oración. Es correcto. ¿Cuántas veces se come al día? 3 veces. Entonces, la Biblia nos dice que se debe orar 3 veces. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Porque la oración es una conexión donde te retroalimentas del alimento divino. Así como comemos 3 veces, la Biblia dice que debemos de orar 3 veces. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Recuerden nuestro teléfono 99 84 80 38 87. Mándenos un WhatsApp. Comparta con nosotros este despertar de conciencias. Si usted es teólogo, psicólogo, filósofo y quiere compartir con nosotros un programa para despertar de conciencias, desarrollo humano y la salud mental, usted es bienvenido y sus opiniones son muy importantes para nosotros. Así es que muchas gracias, Abraham. Gracias, Greg, por esta oportunidad. Nos vemos en otro Despertar de Conciencias. Gracias.